Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón YouTube Oro Plata. Hoy vamos a hablar de economía, macroeconomía y riesgo sistémico. Bueno, pues la verdad es que no sé vosotros, pero mi percepción de cómo están las cosas es bastante regular. Yo creo que estamos con el agua al cuello o por lo menos justo debajo de la nariz, como la Estatua de la Libertad que estáis viendo. Estoy razonablemente preocupado, especialmente desde hace unas semanas, con unos datos que me han gustado, no me han gustado nada, la verdad, y que para mí es el canario en la mina. Y bueno, pues me gustaría compartir con vosotros. Y para saber dónde estamos, me gustaría compartir también 5 indicadores sistémicos de cómo está la macroeconomía, cómo está la economía. Y bueno, que lo veáis. No voy a decir, no, esto no es un episodio apocalíptico, no va a ser el apocalipsis zombie, no va a venir Mad Max. Pero sí hay que tener mucho cuidado, chicos. Hay que tener mucho cuidado, andar con mucha precaución y proteger pues vuestros ahorros, vuestro dinero de vuestra familia, por lo que puede pasar, ¿vale? Venga, ¿me acompañáis? Vamos a dar una revisión a estos indicadores y vamos a ver qué influencia y cómo se alimentan entre ellos. Primer indicador, el dólar index. Es básicamente la fortaleza del dólar respecto al resto de monedas o el resto de currencies. Ya lo estáis viendo, está bastante correlacionado con el euro porque es aproximadamente un 56% con el euro, con lo cual van bastante en paralelo el euro dólar, pero no necesariamente siempre ocurre así. Importante, ¿por qué es muy importante esta señal? Porque todo el comercio mundial funciona en dólares, el de todas las commodities, entre todos los tráficos internacionales, etcétera. Es decir, cualquiera que trabaje en operaciones en el extranjero, entre países o entre empresas de distinto país, sabe que la mayoría de las veces todas las transacciones se hacen en dólares, ¿vale? Con lo cual es absolutamente importantísimo. ¿En qué implica? Bueno, implica a todos los niveles, desde las valoraciones de empresas de Estados Unidos, de Standard & Poor's 500, Nasdaq, etcétera. Es decir, es el global, es la moneda de intercambio global y, por supuesto, la moneda de cambio de energía, de petróleo. Por supuesto, también todo está referenciado al dólar, incluso hablamos de préstamos, hablamos de coberturas en operaciones internacionales, de préstamos, de un montón de cosas. La verdad es que el dólar, para bien o para mal, es el centro de las transacciones comerciales del mundo. Y por eso tiene esta importancia capital. Entonces, la primera señal que nosotros vamos a estudiar es esta, el DXY, el dólar index. Siguiente, señal número 2, la tasa de interés. Todo esto me voy a referir a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, al ser el país que mueve prácticamente todo y el dólar es la moneda internacional, pues voy a referir todo un poquito a Estados Unidos, ¿vale? Pues evidentemente la tasa de interés es una de las cosas más cruciales, de los datos más cruciales que podemos encontrar, ¿vale? ¿En qué influye? Pues directamente en el préstamo. Unas tasas de interés elevadas pues hace que la economía se mueva poco y que sea difícil conseguir efectivo para un montón de cosas, proyectos, financiación, etcétera. Y tanto a nivel personal como a nivel empresarial, corporativo, tanto a nivel nacional, tanto a nivel de deuda pública, es absolutamente esencial también. En Estados Unidos se mueve tres tipos de rates, ¿vale? El prime, que digamos que es la tasa general de interés, y luego tienen tres tipos en función de si es a corto, a medio y a largo plazo. Ahí veis los Treasury Bills, que son como, talones al portador, pero realmente con una vigencia mínima que puede ser incluso de prácticamente unos días solo, y bueno, pero más o menos lo marcamos como menos de un año, pero ya os digo que puede ser una o incluso un día o 2 días. Las Treasury Notes, que hablamos ya de un periodo intermedio de 1 a 10 años, y los Treasury Bonds, que estamos hablando de deudas largo plazo perpetuas de Estados Unidos. Es decir, garantizan o están garantizadas por el gobierno federal, ¿vale? Evidentemente, lo dicho, si aumenta
de repente, fijaos en todos esto se puede trasladar a vosotros, ¿no? Si tenéis una hipoteca y os suben un 3, un 4% las tasas de interés, pues a lo mejor podéis pagar, pues a lo mejor, yo qué sé, 15, 20% más de lo que estáis pagando ahora mismo. ¿Podéis pagarlo? Sí, no. Pues ahí entra un riesgo sistémico importante y puede haber una cascada de impagos. Es decir, si no pago el banco tiene moras y... Es decir, las cosas se pueden poner muy, muy, muy feas. ¿Vale? Por supuesto, y lo más importante, como emite deuda Estados Unidos y tiene mucha deuda, mucha deuda, ya lo estáis viendo ahí en el cuadrito de abajo, se ha multiplicado desde el año 2000, multiplicado por 5, por 6 la deuda en solo apenas 20 años. ¿Cuál es el problema? Que lo mismo que os puede pasar a vosotros con la hipoteca le puede pasar al gobierno de Estados Unidos con la deuda, que si va a 3, 4% la tasa de interés o 5, pues puede que no tenga suficiente poder como para responder a esas deudas y colapse. Eso en principio no debiera ocurrir porque ellos controlan un poquito con políticas económicas y políticas de money supply las tasas de interés, pero todo esto, como sabéis, este sistema financiero en el que estamos es un tema de confianza. Entonces todo está muy bien si tengo confianza. Si no tengo confianza, el castillo de naipes se cae. Siguiente señal, el petróleo. La energía es absolutamente esencial para vivir, para todo, para transportes, para empresa, para recursos naturales, para absolutamente todo. Para mí, ya os dije en el episodio anterior, que el gigajulio debería ser la moneda de intercambio mundial, la moneda real. Debería estar referenciado a gigajulios. Se comercia en dólares, con lo cual la influencia del money supply, del suministro de dólares es tremenda también. Como veis, están todas interrelacionadas, que luego lo estudiaremos un poquito, ¿vale? ¿Os acordáis también en el episodio anterior? Un barril de petróleo 5,86 gigajulios. Todo funciona por supuesto, con un cártel que es el OPEC del petróleo, que está dominado sobre todo por los países árabes y Rusia. Es un elemento finito. Ya veremos dónde estamos o dónde no estamos. Se habla de un peak oil 2018. No lo sé. Ahí tampoco quisiera entrar demasiado, pero desde luego que los límites de producción están ahí, pues es un hecho, ¿no? Y bueno, pues la energía cada vez creciente en necesidad, sobre todo para un mundo en el cual crecemos a la población a un ritmo trepidante. Algo finito que tiene que suministrar a un mundo en crecimiento exponencial. Peligroso. Ya veis que es un tema de absolutamente sentido común. No tiene sustituto. Ahora mismo nos quieren vender que las energías renovables pueden ser una opción. Como veis, a año 2020, fijaos, el 38% de la energía primaria es petróleo. Pero es que el 15% también es un recurso natural, combustible fósil, el LNG, el gas natural. Y luego, fijaos, un 11% de carbón. Es alucinante. O sea, es que prácticamente, bueno, pues ya veis que no tiene mucho espacio. Solo dentro de ese 20,8% de generación eléctrica, dentro de ese 28,8% seguiríamos sumando carbón, seguiríamos sumando gas. Fijaos, es alucinante. Y solo, fijaos, aire, la eólica, 5,3%. 2,7 la solar y otras renovables, pero claro, un porcentaje muy pequeño de un trozo pequeño de tarta, es decir, todo está y depende del petróleo, del gas y del combustible fósil. Siguiente señal, el oro y la plata, ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, reserva de valor, y ya no reserva de valor, sino reserva energética. Es energía, gigajulios en vuestra mano. Gigajulios que han sido necesarios para minarlos durante toda la historia. Algunos, como el oro, se mantienen y la degradación es poca porque siempre se han considerado reserva de valor, pero por ejemplo la plata pues no ha sido así y se ha degradado y ha desaparecido muchísima de la minada a lo largo de la historia. Extremadamente interesante. Son metales finitos con propiedades únicas. Mercado en COMEX y de nuevo otra vez en
dólares. Fijaos que todo se mueve en dólares, por eso es tan importante ese índice dólar DXY que hemos visto en la primera señal. Por supuesto, importante aquí también el petróleo, el combustible, la energía, ya lo hemos visto también el 3, es decir, todo, incluso los proyectos de CAPEX, es decir, de proyectos de inversiones para exploración de minas, para nuevos proyectos de I+D, etcétera, todo se hace a crédito. ¿Y ahí qué influye? La tasa de interés. Fijaos que está todo relacionado, todo enganchado. Y eso hace un sistema extremadamente complejo. Y en muchos casos, como es en este, no tiene sustituto, ni en el petróleo tampoco. Señal 5, el quinto jinete del apocalipsis, la inflación. Ya estáis viendo lo que dice Ron Paul ahí, que las cosas pueden pintar muy feas para la gente de clase media, es decir, nosotros. Hay tres partes que yo son separadas, ¿vale? Porque sobre todo yo considero que no se trata solo de ir y que cuando vaya a comprar al supermercado me cueste todo un poquito más, ¿vale? No solo va de eso la inflación. Mucha gente se cree que es una versión esta simplista de este tipo, ¿no? ¿En qué me afecta a mí la inflación? Bueno, pues voy a ir al súper y me va a costar la cesta de la compra un 10% más. Sí, pero no solo así. Y me voy a explicar. El tema de las compras y de la venta no solo tiene un lado de la persona que vamos a comprar, es decir, nosotros vamos al supermercado, sino es un tema también de oferta y de demanda. Si en la oferta de bienes tenemos restricciones por temas de restricción energética, por temas y problemas de canal de suministro, cadena de suministro, por un montón de cosas. Incluso aún así teniendo el dinero o teniendo el efectivo o teniendo la posibilidad de no hay. O al revés, en el otro lado, eso es una restricción de oferta, pero luego también puede ser una restricción en la demanda. Si nosotros no ganamos el suficiente dinero para ir al supermercado, no podremos acceder a estos bienes, ¿no? O sea, es decir, tenemos que considerar, y es importante que lo veáis de esa manera, el tema de inflación, entre los dos lados de la moneda, ¿no? En la parte de oferta y, por supuesto, la parte de la demanda. Si no hay gente que puede comprar un coche, que puede acceder a un coche, aunque los coches se queden al mismo precio, va a haber menos coches y va a haber menos gente con coche. A eso me refiero, ¿vale? Así hablando de una manera muy simple, ¿no? Por eso, a ese punto es el aumento del coste de la vida en sentido extenso. Es decir, a mí, aunque el coche no varíe de precio, yo no puedo permitirme un coche. En fin, un efecto extremadamente perverso. Ahí lo tenéis, efecto oferta-demanda. Es dificultad al acceso de bienes. Eso es la parte de la demanda. Y bueno, después de haber repasado los indicadores, vamos a ver lo que a mí realmente me ha preocupado y lo que me ha motivado a hacer este episodio. Y este episodio, bueno, la preocupación, el canario en la mina, lo que ha despertado el sistema de alarma, que ya lo tenía obviamente, pero que ya lo ha materializado en cifras, son las reverse repo. Y ahora estaréis preguntándoos, ¿pero esto qué es lo que es? Esto sí que no lo he oído yo en la vida. Y efectivamente, no es un concepto que salga muy a menudo en el mass media y no es un concepto que salga muy a menudo en muchos indicadores, ¿no?, financieros, etcétera. Pero es un concepto que básicamente significa una cosa. Para traducirlo, ahí vais a encontrar, si encontráis por internet, definiciones bastante farragosas y complejas de qué es, etcétera. Yo creo que es artificialmente farragosas para que la gente no lo entienda, ¿no? Pero básicamente es el miedo. Reverse repo significa miedo. Miedo al sistema, miedo al riesgo sistémico, ¿vale? Financiero. ¿Y cómo se mide? Bueno, primero os lo voy a explicar de una manera bastante sencillita, ¿vale? Para que lo vais a entender todos a la primera. ¿Cómo funcionan los sistemas financieros? Bueno, pues es sencillo, ¿no? Hay unos market makers que son los que engrasan ese sistema con liquidez. Puede ser fondos de pensiones, hedge fund, grandes corporaciones, instituciones, bueno, un montón de agentes que invierten en el sistema, meten liquidez en el sistema con la esperanza de ganar unas plusvalías para sus asociados, mutualistas, etcétera, ¿vale? Así de simple es.
¿qué pasa si estos market makers en el sistema no encuentran inversiones adecuadas? Es decir, el riesgo de invertir es tan elevado que perciben sus indicadores que lo más probable es que pierdan dinero a corto o medio plazo y que pierdan mucho dinero. Dice, pues ¿qué haríais vosotros? Pues no invierto, claro, pues no invierto, entonces me quedo la liquidez, me la quedo en la cuenta corriente, así de simple. Pues ellos pues hacen lo mismo. Dice, pues yo tampoco, yo ahora mismo no lo veo claro y me lo guardo. Pero ¿qué pasa si dicen, fijaos, no lo veo nada claro, y no solo no lo veo nada claro, veo un riesgo sistémico de caída tan potente que puede que arrastre a mi banco, y puede que mi banco, pues el Bank of America, el Banco Santander, el que queráis, ¿vale? Cualquier banco comercial, diga, pues que no me fío del Banco Santander tampoco, y le veo que puede tener problemas muy graves a corto o medio plazo, con lo cual la liquidez la tengo que sacar del Banco Santander, pero no puedo ir al mercado. ¿Qué hago con ella? Bueno, pues lo que hace con ella es llevársela a que me la guarde el último bastión del capitalismo. Es decir, que cuando se cae todo, lo único que permanece abierto es la Fed. Bueno, pues digo, pues ¿qué pasa si se la doy a la Fed? O sea, extraigo toda esa liquidez del sistema y se la doy a la Fed. Pues eso exactamente es una reverse repo. Es decir, tengo tanto miedo a lo que hay fuera y tengo tanto miedo al banco comercial que me lo custodia, que directamente se lo doy a la última institución, la que no puede caer, que es la Fed. Bueno, pues eso es reverse repo. Fijaos cómo mide claramente el nivel de miedo en el sistema, ¿vale? La Fed, pues realmente es un banco también, entonces pues tiene una cuenta de activos y pasivos, y la cuenta de pasivos pues tiene varias cajas, ¿no? Varias cuentas, de las cuales, por ejemplo, las reservas bancarias de los bancos comerciales, que es lo que permite hacer, respaldar a esos bancos en caso de impagos, etcétera. Luego tiene los billetes, la circulación fiat, ¿no? Que está respaldado, eso que pone de esta Federal Bank Note. Bueno, pues ese número está metido dentro del pasivo de la Fed. Luego, por supuesto, tiene esta cuenta repo, y luego, pues bueno, pues tiene depósitos de empresas públicas, etcétera, ¿vale? Entonces tienen estos 4 tipos de cajas que, bueno, entre la Fed pues va moviendo pues los dineros, la liquidez, ¿no? entre ellas, ¿no? Por supuesto, todo esto números de ordenador, ¿no? Cifras. Y bueno, pues eso es básicamente las reverse repo. Y por cierto, que hablando de reverse repo, hicieron un programa nuestros amigos de Momentum Financial, que si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis a su programa, alucinante. Lo hicieron hace unas semanitas y ahí hablaron en profundidad sobre este fenómeno. Yo os lo recomiendo, que de verdad echéis un vistazo, porque está realmente bien, y sobre todo lo hacen de una manera distendida y que, bueno, que os arrancará más de una sonrisa y más de 2, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ya tenemos todos los indicadores y tenemos el canario en la mina. Ahora vamos a ver cómo se relacionan, ¿vale? Venga, vamos allá. Y una vez que hemos visto cómo los indicadores, los 5 indicadores y el canario en la mina, vamos a ver cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? He hecho este pequeño diagrama para que lo veáis. Lo he intentado hacer bastante simple. Por supuesto que hay muchas más relaciones, ¿vale? Entre ellos, que se puede sacar un montón, porque están todos entre ellos elevadamente interrelacionados, en algunos casos correlaciones clarísimas, otras no tanto, pero con cierta influencia. Y bueno, la idea principal de este diagrama es que veáis que los indicadores están todos conectados, con lo cual que un indicador se dispare puede hacer que los demás se disparen, ¿vale? Esa es la moraleja de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis hasta qué punto están tan relacionados, ¿no? Bueno, empezamos. Quantitative easing, desde derecha hacia izquierda, ¿eh? Ya sabéis lo que es meter básicamente dólares en el sistema e incrementamos masa monetaria que está aquí, ¿vale? Evidentemente eso significa que baje el valor del dólar, ¿vale? Cuanto más masa monetaria, más billetes verdes haya por ahí, menos vale. Es la definición de fiat por antonomasia. Luego, lo que acabo de explicar, reverse repo,
que es el miedo, el canario en la mina y el vamos a quitar, vamos a meter caña a esta economía zombificada de las cuales no me fío. Básicamente significa eso, ya os digo, miedo al sistema. ¿Qué es lo que hace la reverse repo? Por un lado, evidentemente se reduce la liquidez, ¿vale? Con lo cual el efecto es negativo sobre la masa monetaria porque esa masa monetaria ha ido de vuelta a la Fed. Me la guarda la Fed, recordad. Tengo miedo, no me fío del mercado, no me fío de mi banco, se la ha llevado de vuelta a la Fed, ¿vale? Y claro, por supuesto, esto tiene un efecto colateral clarísimo y es que los bancos que están ahí para prestar dinero, ¿vale? Ese es el objetivo del sistema de bancario, es prestar dinero y generar beneficios. Pues claro, ese préstamo de dinero se hace en base a los depósitos que ellos tienen en sus cuentas. Si esos depósitos, esa liquidez, esa masa monetaria ha desaparecido de ahí para ir a la Fed, pueden prestar menos dinero. Es decir, si yo puedo prestar menos dinero y no tengo liquidez para prestar, miraré muy mucho a quién presto dinero. Y sobre todo, miraré muy mucho a quién presto dinero y si lo presto será para mayor cantidad de beneficios. Es decir, aumentar las tasas de interés. Y aquí lo tengo, ¿ves? Aquí está esta relación colateral inmediata, ¿vale? La masa monetaria, bueno, la masa monetaria evidentemente prácticamente influye en todo, ¿no? Influye positivamente en valores, claro, hace que al haber más liquidez en el sistema, aumenten los valores. ¿Vale? El precio de las acciones esté disparado porque, pues eso, hay mucho billete verde y hay que ponerlo en esto. Y aumentan también, pues eso, los precios de las materias primas, aquí por un lado y por el petróleo, que se miden en gigajulios, pero realmente como pues eso, hay muchos billetes, pues lógicamente pues se traslada en los costes de estas materias primas, ¿vale? Tasa de interés, pues claro, esto es lo que acabamos de hablar ahora de los bancos, ¿no? Si yo quiero comprar una casa y resulta que me van a pedir más o menos interés, pues afecta obviamente a la adquisición de viviendas, al inmobiliario, importantísimo. Ahora estoy hablando ya en esta parte de inflación, en la parte de las familias, ¿no? O las familias o de los mercados, ¿vale? ¿Cómo se divide la inflación? Bueno, yo lo divido en tres partes, ¿no? En bienes de consumo, en valores y en vivienda. Los bienes de consumo es lo que habíamos hablado antes en el indicador, ¿no? Es el ir al supermercado, es comprar un coche, etcétera. Que ya os digo, depende muy mucho de la oferta y la demanda, o sea que no es inmediato, o sea, no es de que yo vaya al supermercado y me cuesten las acelgas medio euro más. Es que hay acelgas también para comprar, o sea, es decir, que esa demanda, digamos, no se reduzca, ¿no? O ese coche, ¿no? El que está, bueno, ya os lo expliqué antes en el indicador, ¿no? Y bueno, fijaos cómo evidentemente el petróleo, pues claro, tiene una influencia brutal en la inflación, ¿no? Porque estamos hablando de gasolina, gastos de transporte, gastos energéticos para generar, etcétera. Y recordad que los valores son IUUs energéticos, es decir, se basan en la expectativa de crear un beneficio para la empresa, ¿vale? Con energía futura. ¿Vale? O sea que fijaos que todo está absolutamente interrelacionado, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis este pequeño esquema y, bueno, pues simplemente eso, lo que os decía, quedaos con la idea de que todo está interrelacionado, ¿vale? En algunas correlaciones muy fuertes y en otras no tanto, pero está todo forma de parte de un mismo uno. Y si uno de los indicadores falla, posiblemente arrastre a todos los demás. Y vamos con los indicadores y las señales de alerta mínimas que tenemos, el Rubicón, lo que no podemos cruzar, ¿vale? Para que no se caiga el sistema. Entonces, bueno, pues el primer indicador que habíamos hablado es, ya sabéis, el dólar. El índice dólar, ahora mismo 92,10, aquí está, mínimo, minimísimo de siempre, 70. Por debajo de ahí, problemas gravísimos. Este indicador es súper potente, ¿vale? Eso nos va a hablar de hiperinflación brutal, o sea, habla de cosas muy duras, ¿vale? ¿Dónde estamos? Bueno, pues ahí, 92. Conclusión, tenemos el semáforo en amarillo. Precaución. Siguiente, la tasa de interés. La tasa de interés normalmente la coloca la Fed, ¿vale? Que no es el interés real.
que por ejemplo, que marcan un préstamo hipotecario, ¿vale? Sí es cierto que evidentemente lo condiciona mucho. La tasa de interés la ponen prácticamente la mueven todos los días en los préstamos la Fed y bueno, pues influye por supuesto de manera bastante importante en las tasas hipotecarias, pero claro, lo que hemos hablado antes, si el banco no tiene liquidez para prestar, da igual lo que diga la Fed, pero ellos tienen que estar ahí para ganar dinero, pues te prestará el dinero al 5%. De momento, por supuesto, como sabéis, economía zombificada, muy cerquita de cero. Fijaos otros niveles de hace muchos años y tal, que esto es una locura, estás hablando del 12%, tal, o sea, una locura. Pero bueno, una tasa que considero efectiva, pues estaría en torno al 4%. Imaginaos si a vosotros os sube de golpe la hipoteca, pues eso, de estar pagando un Euribor más 0,6 tasa de interés, digamos, efectiva, yo que os voy a decir, por ejemplo, un 1% os pasa a un 5%. El desastre que ocurre y el rejón tremendo que os meten en vuestras hipotecas, pues terrible, ¿no? Y luego, claro, una situación en donde hay pérdidas de empleo, etcétera, y que además suban la tasa de interés, pues eso, peliagudo. Para mí, este es el nivel, el 4%, ¿vale? De momento verde, ya os digo, zombie, voy a escribir aquí, zombie, ahí está, ¿vale? Otra, importantísimo para el desarrollo industrial, desarrollo comercial, el petróleo. Si los costes de por barril superan los $100, mal vamos. Siempre que ha habido crisis potentes, 2008 por ejemplo, crisis de finales de los 70, el barril ha ido por encima. ¿Vale? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en 75. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estamos? Pues ya lo estáis viendo. Precaución, amarillo. O sea que de momento, bueno, 2 precaución, un verde. Y el verde, porque claro, quien quiere que sea verde, lo hace verde. Y ahora vamos a la siguiente. Vamos a los otros 2 indicadores y el canario en la mina. Y bueno, vamos con el último set de señales de los indicadores. El siguiente, ya conocéis, oro, plata, aquí está. Y pongo la plata por una razón, ¿no? Y es que, bueno, el oro está más vinculado, pues eso, a reservas de bancos centrales, es más difícil de manipular, oscila menos. Entonces, como indicador, ayuda, por supuesto que ayuda y ayuda mucho. De hecho, ahora, siempre, y siendo considerado el oro como un activo de protección, de seguridad, y está prácticamente en máximos, lo cual da idea de que las cosas del sistema pintan bastos, pero yo creo que la plata, al tener esa oscilación de disparo mucho más rápida, ¿vale? Pues es quizá un indicador más acertado, ¿no? de potenciales problemas gravísimos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis dónde está la plata está aquí en el torno de los $26 y el indicador lo que me haría saltar sería llegar en torno a los $50, ¿vale? Fijaos ahora qué curioso, qué derivada tiene esto que os estoy contando. Fijaos que os estoy diciendo que los market makers, los grandes agentes del sistema, de los sistemas financieros, huyen del sistema, ¿vale? Y lo ponen en el sitio más seguro que conocen, su liquidez, es decir, en la Fed, ¿vale? Eso ya lo hemos visto. Nosotros, como clase media, como gente, pues bueno, que ganamos un sueldo mensual y tal, y queremos proteger nuestros tal, si los grandes tiburones hacen esto, yo haría más o menos en lo que yo pudiera hacer, es decir, con mis posibilidades haría lo mismo. Yo desgraciadamente no tengo la Fed para colocar el dinero, o mi liquidez, o mi extra de liquidez. ¿Dónde lo colocaría entonces? Donde más rango de subida entre un punto de colapso. Es decir, claro, recordad que los tiburones creen que puede haber problemas riesgos sistémicos graves. Si yo creo lo mismo que los tiburones, pero no puedo ir a la Fed, ¿yo dónde iría? Aquí, a meterlo, mi liquidez a la plata
y el oro. ¿Por qué? Porque fijaos, tiene rango de recorrido y límite de 50 y está en verde, es decir, todavía ahí se puede colocar algo de liquidez. ¿Vale? Fijaos esa derivada, es nuestra única o la única herramienta que yo veo ahora mismo para proteger nuestros ahorros o bueno, pues tener un poquito a buen recaudo si creemos que el sistema, por supuesto esto es lo de siempre, es cada uno, si creemos que el sistema funciona así. Como siempre digo, no es una recomendación, es que si vosotros creéis que esto es así, pues puede ser, ya os digo, una opción muy a tener en cuenta. ¿Cuál es la siguiente indicador que hemos hablado? La inflación. Fijaos dónde está, 5. Ha pegado un subidón tremendo, fijaos desde el año 2011 que tenía máximos de 3, nos hemos ido a 5. ¿Cuál es el límite? Para mí, 5. ¿Cómo estamos? En rojo. Y ojo que ya hemos hablado, la inflación, uno de los puntos más perversos que podemos tener y que puede disparar todo. Y luego, como hemos comentado, reverse repo, ¿dónde estamos? Fijaos cuáles son los límites que ha habido en los años anteriores. Y fijaos dónde estamos. Hemos triplicado el miedo. Triplicado, cuadriplicado. Una auténtica locura. Una auténtica locura. Esto está rojísimo. Rojísimo, Rojísimo, chicos. Esto está rojísimo. Rojísimo. Y es lo que, ya os digo, me ha dado bastante preocupación. ¿Vale? No quiero alarmar, tampoco es cuestión de que todo el mundo penséis ahora esto es un Mad Max, nos caemos, pero el indicador y este cara en la mina ahora mismo está desmayado y no es bueno, ¿vale? Con lo cual, andad con muchísimo cuidadito, ¿vale? Por favor, proteged a los vuestros, por favor, pues eso, pensad mucho, leed mucho, echad una lectura a otros sitios. Por ejemplo, yo os recomendaría el blog de Antonio, el Futuro, Ciencia Ficción y Matrix. Os lo dejo en comentarios. Es tremendamente brutal y hasta cierto punto este episodio también de indicadores ha sido inspirado por él. Una visión muy acertada que yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Antonio hace un enorme trabajo desde el blog. Por favor, echad una lectura a eso, porque creo que debéis conocer. Y por supuesto, ya más enfocado a tema de mercados y tal, por supuesto Momentum, también os lo dejo abajo, os lo dejo abajo. Lo dicho, si queréis, si os gusta, si os parece interesante esta labor que hacemos desde aquí, desde el canal, de bueno, pues dar a conocer pues un poco pues este tipo de cosas, de macro, de oro, de plata, labor un poquito divulgativa, por favor suscribíos, llegamos a más gente, lo importante es llegar a gente, ¿vale? Que la gente conozca qué ocurre, que no todo quede en manos de la televisión. Importante, suscribíos si no lo habéis hecho todavía, si os gusta, claro, y os gusta el programa. Like, si estáis suscritos ya, dadle a like. Si no os gusta, por favor, me encanta también ver los no likes, porque eso significa que tenemos cosas que mejorar. Con lo cual, me dais un no like, un pulgar para abajo y me colocáis abajo, oye, ¿por qué? Oye, mira, no me ha gustado por esto, o esto no lo consideras, o la información es deficiente, lo que queráis. Me da opciones de mejorar. Por supuesto, compartid con todos los que creáis que le pueda venir bien. Y ya sabéis, chicos, si no lo tenéis, si no lo poseéis, no lo tocáis, no lo tenéis. Hasta la próxima, hasta luego.